Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues volvemos con Diren Grey, esta vez la canción Vinushka, creo que se dice así. Y bueno, ya sabéis, este es una banda de Osaka, de japonesa, como viene siendo habitual en el canal. Y bueno, es una banda que decíamos la vez anterior que lleva mucho tiempo, lleva desde 1997. Y bueno, esta vez nuestro amigo Carlos Chan, que patrocina esta canción, muchísimas gracias amigo, pues nos propone este tema. Ya sabéis, tenemos a Kyo a la voz, a Kaoru guitarra, Die guitarra, Toshiya bajo y Shinja batería. Bien, bueno, pues no sé exactamente por qué nos ha propuesto Carlos Chan este tema en concreto, pero bueno, viendo las capacidades vocales Me de lo puedo Kyo, imaginar. pues bueno, estamos Seguro que nos va a dejar con la cara de Deadpool. efectivamente. Cada vez que dice lo de Deadpool es que me acuerdo de José Posada, que, que fue profe mío de doblaje. Bueno, pues vamos allá. Ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Oye, por cierto, te veo últimamente usando mucho ese velómetro y los otros dos los tienes ahí casi Sí, olvidados, ¿eh? están ahí. ¿Qué están en, en reparaciones? Están en reparación, sí. Venga, muy bien, vamos allá con Diren Grey.
Es de los cantantes que más me desconciertan junto con Damon Kaka. De verdad. Nunca sé lo que me va a ofrecer. Tiene tanto rango de voz, tiene... Te lo iba a decir, ¿eh? Sí, Tiene sí, un rango tan amplio. tan amplio que juega con eso y de pronto... Porque yo al principio creía que eran coros de mujer. Pero Yo no, lo son... estaba pensando, digo, parece una soprano. Claro, ahí me despisto porque como el título es Vinushka, digo lo mismo, es una... No sé, relativo a una colaboración, no sé, pero claro, después ha ido a lo más grave, después ha ido jugando con los medios. Es impresionante, ¿vale? Es decir, todo lo que ofrece este cantante, aparte de que, bueno, ya nos decían en comentarios que este hombre hasta se deja la sangre en el escenario si hace falta. Es impresionante. Bueno, Sí. la apariencia lleva un parche, no sé por Sí, qué. lo del parche me ha descolocado. Digo, No sé si de será hecho, al simplemente. principio, hasta como se le veía ahí negro, digo, a ver si es que va disfrazado, no sé, como el fantasma de la ópera o algo. No lo sé. Pero lo que sí parece que esto es mínimo ya un concierto, mitad de concierto, final de concierto, porque el pobre está sudando a mares. Hombre, también como de la forma que él se entrega cantando, lo mismo, Lo mismo la tercera canción. lo mismo en la tercera canción. Después me ha llamado mucho la atención. ¿Tú te has fijado en el bajo que es extremadamente largo? Sí. Y Porque mira, estrecho. sí, estrecho, bueno, más estrecho que el bajo de Di Maio de Manowar, casi no los hay, pero este es una cosa intermedia. No es que sea tan estrecho, es que es muy largo y da la sensación de ser más estrecho de lo que lo es. Los bajos, el mástil, los de escala larga y de escala corta, ¿vale? Es decir, el bajo que yo he enseñado varias veces es de escala larga, que digamos es el estándar. Después los hay que es de 34 pulgadas. Después los hay de 30 pulgadas, más chiquitito, más corto, mejor dicho. Y este tiene la pinta que es de extra largo. Porque mi bajo, por ejemplo, tiene 20 trastes, ¿vale? Las divisiones del mástil. Pues este tiene los dos puntitos del traste 24. Es decir, que es muy largo y además con mucho rango. Y aparte que este bajista toca el bajo como si fuera un contrabajo, lo toca casi en vertical. Sí. Me llama muchísimo la atención. El sonido es súper contundente de las guitarras y del bajo. Pero contundente, ¿eh? Y yo no sé cómo está microfonado los bombos de la batería, pero te pega unos golpes en el pecho que madre mía, vamos, te da dos Aunque está tranquilo, ¿eh? Sí, no, pero que suena pega fuerte, sí, pega pero fuerte, vamos, que le da un no par le de está veces. dando rápido. Yo creo que están descansando. Ahora Sí, lo sí. mismo le das al play y explota y nos deja con cara de... ¿O no? Sí, impresionante. Es tan contundente, yo creo que los de las primeras filas, con dos veces que le ha dado el bombo, le has quitado de fumar, ¿sabes? Es decir, le ha roto el pecho ahí. Pues nada, vamos a continuar.
Tengo que decir una cosa. Sí. Este hombre, si no se dedicara a la música, podría ser ventrílocuo perfectamente. El hombre de las 1000 voces le voy a llamar. ¿Eh? Pero bueno. Es que hace además un gutural súper grave, luego uno súper agudo. Y otro medio, y luego pone la voz normal, y luego canta como una soprano. Sí, nos tiene un Madre poquito mía, desconcertados. Yo, ostras, no me lo esperaba. Yo me quito el sombrero otra vez. Espera, mira. ¿eh? Como dices que lo tengo, aunque está ahí mira, vale. Lo voy a tener que arreglar luego. Pero además, cuando retomamos la vez anterior empezaron a hacer progresivo, luego hicieron un tiempo lento, luego casi se pausa y estaba como casi narrando, estaba interpretando, era un rollo teatral, ¿vale? Y tenía la gente como loca, de verdad, ¿sabes? Si me dicen que este hombre es un vampiro y está aquí convocando, hipnotizando al público y enardeciendo a las masas, me lo creo, ¿vale? Me lo creo, sí, sí. Me lo creo. Además que luego las imágenes de detrás del escenario no ayudan a... No sé qué será, pero vamos, creo No que sé. en la primera parte había como una cicatriz ahí con puntos o no sé, muy... No me voy a poner a divagar. elucubrar, Pero... sí. Efectivamente, no, pero impresionarnos nos está impresionando un montón. El guitarrista también es un bicharraco Sí. tremendo. ¿Y el bajista con qué está tocando con una púa como un dedal? A ver, hay púas que se colocan en el dedo, ¿vale? Yo lo he visto mucho en lo que es el pulgar, que lo hacen muchos guitarristas de country y demás, pero bueno, se puede aplicar al bajo perfectamente, ¿vale? Sí. Hombre, Sí, sobre todo... que está ahí con la punta del dedo y digo, joder, debe tener ahí algo, una púa o algo. Claro, teniendo en cuenta de que si lo ponen vertical es incómodo, ¿vale? Los que tocan el contrabajo lo que hacen es que van pinzando con el dedo, ¿vale? Así. Y si se ponen unas púas aquí para facilitar ese trabajo, pues puede ser, ¿no? Bueno, me estaré ahí observando a ver cómo evoluciona esto. Vamos a continuar, recta final, no paramos ya hasta el final.
Opiniones. Opiniones. Madre mía, qué despliegue ha hecho. Yo creo que estaba ahí actuando y estaba haciendo 5 personajes distintos. Mira, mientras te recuperas, que bueno, con las escenas que hemos visto de fondo, hemos visto un poquito lo que era la temática. Voy a traducir la letra un poquito para hacernos la idea, pero ya sabemos que muchas veces se pierde el contexto con las traducciones literales, ¿vale? Dice, comulga con las nubes, aguanta la respiración. Ah, solo un caparazón ciego. Este es el fondo quemado por las sombras. Ah, solo quiero olvidar. Desliza tu codicia en el nido de hormigas. Vamos ahora. Nace de nuevo. Deja que el mañana duerma. La paz de dar la vuelta. Deja que las emociones más agudas se apoderen. Incluso la corriente ondulante es prueba de vida. Piérdete en las lágrimas e invita al mañana a venir. Vale, con todo lo que está diciendo, yo entiendo que es después de la guerra y de todo lo que implica, toda la muerte y destrucción y tal, ya sabemos que el pueblo japonés tuvo que reinventarse y tuvo que nacer de nuevo y bueno, de la paz crear un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva esperanza y dieron buen ejemplo de ello, ¿no? Supieron reinventarse y aprender de ello. Em, yo siempre he admirado mucho esa capacidad que han tenido para superar esa gran desgracia, ¿vale? Y bueno, pues, saber reponerse, ¿no? Esa resiliencia. Bueno, pues David, ¿qué opinas de esto? Bueno, Es que estoy en shock todavía. Es que ha sido brutal. Además, unos cambios de unos vaivenes. Ahora tranquilo, luego acelera el batería, mete la sexta velocidad y se pone ahí a machacar el doble bombo. Y él con los agudos, bueno, con los guturales más graves ahí, madre mía. Este tío es un espectáculo. un espectáculo. Em, yo lo definiría como, lo he dicho en otras ocasiones, como un viaje emocional, el que te lleva Kyo a Pero través es que, de... pero es que encima nos ha llevado por ese viaje sin entender lo que dice. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Me puedo imaginar a los amigos japoneses que entiendan lo que está cantando, los dejará, no me extraña que estén enfervorizados ahí en el público. Es lógico. Lo estábamos nosotros sin comprender al principio de la letra Claro, claro. ¿Y y por qué ha claro, puesto lo de la bomba de Hiroshima? sí, Sería bueno, una de las al dos, me principio imagino. vi que hice así la imagen de, se veían soldados, luego se veía que si aviones, que si las bombas, tal, y ya Claro, comprendí, así me concuerda la primera imagen que había de un ahí cosido, una claro, herida claro, cosida ahí, claro. Es así, claro, pero claro, como no sabemos el contexto, pues no nos deja ahí, claro, ya cuando ha avanzado, que ya hemos visto, pues ya te cuadra. Pero al efectivamente. principio te quedas aquí como diciendo, y le escuchas cantando como si fuera una mujer, y te quedas aquí, pero Es como si hubiera hecho diferentes sí, personajes, yo creo que ha hecho distintos personajes, ¿eh? pero lo ha hecho todo él. Tiene esa capacidad, ¿no? Este hombre se puede montar un musical él solo. Sí, sí, por eso te decía que de ventrílocuo se pone dos muñecos y le hace las voces ahí a la vez, ¿sabes? Qué tío. Impresionante, impresionante. Por cierto, qué imagen visual cuando estaba ahí el pentagrama en verde, ¿no? Y él se ponía así, digo, guau, esto es impresionante. Bueno, pues nos ha encantado, amigos. Gracias, Carlos, por haber patrocinado y recomendado esta canción. Ahora lo Seguro que entiendo todo. seguro que te has partido el pecho de vernos las caras. Gracias, gracias, lo hemos disfrutado un montón. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, ya sabéis que tenéis dos formas de apoyarnos. Una, aparte de suscribiros, clic en el botón de unirte para ser miembro del canal.
¿Qué implica esto? Pues en el nivel 1 tienes la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes 16 reacciones exclusivas en el mes. Bien, luego está el Patreon, como aquí el amigo Carlos, con las reacciones personalizadas. Tenemos 3 niveles, en el nivel bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Toda la información, tanto de lo anterior como del Patreon, está abajo en la información de la canción de esta reacción. Bien, y después aparte, si veis que veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios. Yo creo que esta es de las reacciones que prometen en cuanto a comentarios, que nos deis contexto, Darnos información, ¿vale? Que datos, queremos datos. aprender más con vosotros. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.